La Dirección General de Tráfico define el vehículo de movilidad personal como aquellos vehículos de una o más ruedas, dotados de una única plaza y propulsados exclusivamente por motores eléctricos con una velocidad máxima comprendida entre los 6 y 25 km por hora. Estos vehículos son los conocidos patinetes eléctricos. Es un tipo de medio para trasladarse de un lugar a otro que en los últimos años está en auge. Sin duda, cada vez vemos más por nuestras calles y de ahí la necesidad de que existan normas para regular su uso. Debido a su exponencial crecimiento, los ayuntamientos trabajan en ordenanzas municipales para el control de estos vehículos. De hecho, más de 1 millón de patinetes eléctricos circulan al día por nuestro país. Pero, ¿y la sociedad? ¿Los vecinos de cada municipio y los usuarios de estos patinetes conocen realmente la normativa? ¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Ágora desde aquí, desde los estudios de Televisión Vega Baja en Orihuela. Sobre los vehículos de movilidad personal, sobre su uso, sobre su normativa y sobre muchas dudas que existen en nuestra sociedad y que hoy vamos a aclarar en este plató con nuestros invitados. Vamos a hablar a continuación con nuestros invitados, como les decía, y paso a presentarles en primer lugar a Iñaki Esparza. Él es intendente jefe de la Policía Local de Rojales. Muy buenas noches y gracias por venir. Buenas noches y gracias por invitarnos y pensar en Rojales también. Gracias. También tenemos a José Manuel Rech, inspector de la Policía Local de aquí de Orihuela. Muy buenas noches. Hola. Y gracias por venir. Buenas noches, gracias a vosotros por invitarme. Y también tenemos a Sandra Ruiz, profesora de formación vial de la Autoescuela Orihuela en este municipio. Muy buenas noches, Sandra, y gracias. Buenas noches, gracias por invitarnos. Muchísimas gracias por venir y por compartir plató sobre este tema que parece que lo tenemos ya normalizado, pero realmente conocemos los ciudadanos y los usuarios de esos patinetes la normativa de estos vehículos de movilidad personal. En primer lugar, me gustaría que dierais vuestra opinión acerca de estos vehículos de movilidad personal y si sois usuarios de ellos. ¿Iñaki? Va al ataque, vamos a ello. Vamos a ver, yo creo que la mayor parte de los vecinos y de las vecinas de los diferentes municipios de Vega Baja y de la Comunidad Valenciana en general no somos conscientes, no tenemos los conocimientos totales de cuál es la normativa, de qué tipo de medidas de seguridad tenemos que poner en marcha. Has preguntado a ver si somos usuarios. Ya te digo, yo no soy usuario de vehículos de movilidad personal, pero bueno, está claro que es un medio de locomoción, un medio de transitar por las calles de nuestros municipios que ha venido para quedarse. Está claro que es un elemento que vamos a tener que sufrirlo, que tenemos que poner las medidas adecuadas para poder conciliar esa sensación entre el vecino y el conductor de ese tipo de vehículos. Y luego sí que es muy importante la labor informativa que tienen que tener los diferentes ayuntamientos, dedicando una parte importantísima a trasladar todas esas connotaciones que tiene este tipo de vehículos, la gravedad de las situaciones que se pueden llegar a dar. Está claro que un chico o una chica de 14, 16, 20 años transitando en un patinete a una velocidad de 25 km por hora, en el momento que impacte con cualquier señora o señor que vaya deambulando, va a haber una avería grave. Antes comentaba fuera del programa que casualmente la semana pasada empezamos el turno con una desagradable incidencia. Una menor extranjera del municipio vecino de Rojales, de Benijófar, iba circulando, se supone que iba al instituto, y respetando las normas de tráfico, un vehículo se saltó un stop, impactó. Tuvo la suerte que lo que fue debajo del vehículo fue el patinete. Ella impactó en el vehículo, saltó, fue atendida inmediatamente por ambulancia, fue trasladada al hospital. Afortunadamente hoy podemos decir que está bien, con las secuelas propias de un accidente de estas características, pero perfectamente podía haber sido un accidente muy grave y haber tenido unas consecuencias lamentables para la sociedad, para la familia y para ella misma como conductora de esos vehículos. Creo que es un tema que habéis hecho muy bien en traerlo, importantísimo para estos momentos. José Manuel. Sí, bueno, el problema de los vehículos de movilidad personal y en particular de los patinetes es efectivamente un fenómeno social y de tráfico importante y de un crecimiento exponencial
pues eso, muy importante últimamente, en los últimos años, y entre otros problemas, el que la gente no tenga conciencia de que realmente son vehículos, tienen la consideración de vehículos, que han de respetar las normas al igual que el resto de vehículos, y que su uso pues haya proliferado sobre todo entre personas sin formación, menores, gente que no tiene una capacitación específica para conocer cuáles son las normas de tráfico y que circulan al igual que el resto de vehículos por los mismos lugares y las mismas vías, pues esto genera realmente un problema y una accidentalidad que, vamos, es preocupante cada día más. De hecho, la Dirección General de Tráfico, en la estadística general a nivel nacional, lógicamente no es la misma según el municipio y la zona, nos indica que hay un 30% aproximadamente de los accidentes de tráfico en los que están implicados este tipo de vehículos. Con lo cual, pues yo creo que es algo que realmente nos debe de preocupar y sobre lo que debemos de actuar, sobre todo con el tema de la formación. Exactamente. Sandra. Exactamente lo que decían mis compañeros, que es que hay un desconocimiento de normas. Hoy en día cualquiera se coge un patinete, sale a la calle y ya está, a circular. No hay conocimiento de normas. El resto de usuarios debemos prevenir esos accidentes que puedan pasar con los mismos patinetes, porque ellos salen a la calle, son muy manejables, muy rápidos, se nos meten entre los vehículos, no los vemos. Entonces, es algo que tenemos que formar tanto a los usuarios de los patinetes como al resto de usuarios de la vía para saber cómo comportarnos con esos vehículos. Necesitamos una formación vial, aumentar la seguridad vial, pero vamos, que esto es un tema que se tiene que ver desde los colegios también, empezar esa formación en los colegios, ir subiendo, porque es algo que un patinete no es un juguete. Un vehículo que circula a 25 km por hora puede ser muy peligroso. Como comentaba Iñaki, el atropello a la niña pues es algo que puede resultar letal o fatal. Una persona adquiere un vehículo de movilidad personal, un patinete, va a una tienda, lo compra y seguramente desconozca toda la normativa, ya sea a nivel nacional, ¿no?, que la DGT pues tiene, como a nivel municipal, esas ordenanzas que ha creado pues la policía local para su municipio. ¿Creéis que se debería hacer un examen o que recibiera esa persona formación? ¿Y de qué manera? Porque ya tenemos más de 1 millón de patinetes en la calle. ¿Cómo creéis que se podría gestionar? Bien, yo creo que el tema de la formación en este fenómeno del tráfico, al igual que en el resto de cuestiones a nivel social que generan una problemática de convivencia, requiere pues de una intervención por parte de las autoridades y por parte de los agentes implicados que de alguna manera busque soluciones a ese problema. La formación es uno de los elementos básicos para la interacción entre los distintos agentes que hay dentro del tráfico y de la movilidad por la ciudad. El tema de los patinetes, al igual que ocurrió en su día con el tema de los ciclomotores, en el que pues no había una normativa específica y no se había regulado el tema de la formación o, en su caso, la posible obtención de algún tipo de permiso o licencia, pues quizá sería algo que pudiera dar de alguna manera solución a esos comportamientos a veces negligentes que por parte de los usuarios que desconocen las normas y que compran con relativa facilidad este tipo de vehículos, pues evitara gran parte de los accidentes que tenemos. Me gustaría resaltar, en este caso, en el Ayuntamiento de Rojales, de siempre, pero en esta última época, a partir del cambio de legislatura, ha habido una proyección dirigida a la prevención. Tenemos varios programas, varios proyectos de seguridad y entre ellos, casualmente, cuando estuvimos preparando la cita para hoy, para la entrevista, te comenté que justo el fin de semana que me llamaste, acababa de lanzar la propuesta de ordenanza al expediente. Trabajamos por expedientes de gestión para la firma del concejal. Tanto el alcalde como el señor concejal han dirigido ese esfuerzo a poner en marcha la ordenanza. Es la que tengo aquí, que espero que en unos días esté publicada. Al final,
lo que tenemos que dotar a la sociedad, a nuestros municipios, es de una seguridad, ¿no? Y más en temas de tráfico. Competencia exclusiva de la policía local. Es fundamental que tengamos ese criterio y esa dirección, ¿no? Dirigida a tener los menores accidentes de tráfico desde el punto de vista general, ya no de los VMP. ¿Qué es lo que hemos visto en los últimos tiempos? Hemos visto unas minoraciones de velocidad en los cascos urbanos. Estamos hablando de 50 y de 30 km/h. ¿Por qué? Al final lo que buscas es que si hay una accidentalidad, esa accidentalidad sea la menor posible, tanto en daños materiales como en daños físicos. Antes comentabas en la presentación, los vehículos estos, a no ser que tengan alguna alteración, van a circular a máximo 25 km/h. Es una velocidad suficientemente de entidad como para tener en cuenta que tenemos que prever ese tipo de seguridad. Y como digo, este es el trabajo de casi 6 meses, está a puntito ya de salir a la luz y al final pues intentas recapitular o recopilar toda la información que te dan las herramientas, otros municipios que ya la tienen en marcha, buscas lo mejor de cada uno e intentas componer. Luego tenemos una herramienta muy buena que es la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, que también ha trabajado en facilitarnos elementos comunes. Como comentábamos antes fuera de cámara, efectivamente vamos a tener incidentalidad de municipios próximos. Tendríamos que dirigir ese tipo de acciones hacia una normativa genérica, que todo el mundo, que no tenga dificultad por el hecho de desplazarse entre municipios. Y luego resaltar, desde el punto de vista que hacemos para mejorar esa seguridad, lo que pretendemos con la ordenanza municipal no es publicarla, sacarla y denunciar, no. Se ha sacado al municipio. Ha habido un periodo para que la gente hiciese alegaciones, viese la ordenanza y pudiese aportar cosas para que entre todos hagamos, cuanto más gente colabore, al final sale mucho mejor la cosa. Luego, la segunda cuestión es la educación. Esa educación será, una vez que se apruebe la ordenanza, se dará una moratoria para informar. Y la labor que tenemos los policías locales, las policías y los policías locales de cada uno de los municipios es educar. No solamente denunciar, tenemos que educar. Y en esa educación llegará el momento que ya hayan pasado la mayor parte de los usuarios por nuestras manos, les habremos dicho qué cosas tienen que llevar a cabo, qué cuestiones de importancia tienen que tener en cuenta por la normativa que regula, y ya no solamente por el tema pecuniario, el tema de las denuncias, el tema de la seguridad, fundamentalmente seguridad. Y yo creo que ahí sí que tiene un papel importantísimo las autoescuelas. Estamos hablando de los VMP, pero nunca se ha hablado de las bicicletas. Las bicicletas han estado toda la vida, están circulando por las carreteras igual que los vehículos, y el 90% de las personas que circulan en bicicleta no tienen nociones de tráfico. Sí que deberíamos. El otro día hablando, no recuerdo exactamente, no sé si era Paraguay o Brasil, me comentaban que hasta los patinetes llevaban una matrícula, ¿vale? Ahora tenemos medios para poder localizar, identificar cada patinete, ¿vale? Pero sí que realmente deberíamos tener una forma de que ese vehículo esté asignado personalmente a alguien. No sé, son cosas que lanzo, pero yo creo que fundamental es la prevención, la educación y el estar encima. Y cuando proceda, pues lo sentimos mucho, pero habrá que denunciar. Gracias. El tema de educación me parece que es tan importante, porque es que yo abocaría por tener lo que es un permiso, una licencia, algo para poder salir con este tipo de vehículos. Estábamos hablando de la cantidad de accidentes que hay, estamos hablando que desde el 2020 creo que ha habido registrados, otra cosa es lo que no se haya registrado, 300 accidentes con 12 muertos, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es algo tan básico como una formación, que tengan un permiso, que tengan una licencia, algo tan básico como saber por dónde deben circular, a la hora de girar a la izquierda saber hacer una L, porque cuántas veces hemos visto patinetes en sentido contrario, patinetes circulando por encima de las aceras, con lo que ello conlleva.
hay personas a lo mejor de movilidad reducida, personas mayores, que sobre todo hay atropellos a personas mayores. ¿Por qué? Porque un patinete circula a 25, bueno, por la acera no creo que vaya tan rápido, pero circula muy rápidamente por una acera y una persona mayor con poca agilidad no puede esquivarlo, no puede apartarse, y sobre todo hay muchos atropellos a personas mayores con este tipo de vehículos. De la misma forma que decía Iñaki, las bicicletas. Las bicicletas igual, tampoco pueden ir por una acera, deben ir por una calzada. Entonces son vehículos que hay un gran desconocimiento, y yo creo que para poder llevar esos vehículos debería haber una autorización. Ya no, si no es un permiso, una licencia, una autorización para poder circular por las vías públicas con este tipo de vehículos. Ahí además afecta el factor sorpresa, porque efectivamente no los escuchas. Claro. Entonces, a una velocidad excesiva y a una proximidad, incluso el propio gesto del susto puede hacer que te atropelle el patinete. Claro. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y luego también el tema de pasos de peatones, por ejemplo, también cuando un patinete no baja, que tiene el desconocimiento que debe bajarse del patinete para cruzar. Es muy peligroso. Tú vas con un vehículo a un peatón, la velocidad que va te da tiempo a ver que se acerca un peatón. Un patinete llega muy rápido y el tiempo de reacción lo tienes encima. Entonces también hay muchos atropellos ahí a patinetes, por eso, porque no bajan del patinete, piensan que tienen toda la preferencia del mundo al pasar por un paso de peatones, y no es así. Son conductores de vehículos, no son peatones. Entonces eso deben saberlo también. ¿Y la moda? ¿De qué van vestidos casi todos? Oscuro, que no se les ve. Y si puede ser con capucha. Qué importancia la visibilidad, el chaleco, si llevan casco también, que sean colores claros, que se les vea. Sobre todo el tema de la seguridad activa, porque es algo activo, aparte del casco, o sea, es pasivo y activo, pero activo porque si lo llevas de colores claros siempre se te va a ver antes. Entonces, como decía Iñaki, colores oscuros van con colores oscuros muy rápidamente entre los vehículos, y el margen de maniobra o reacción nos queda muy encima. Sobre todo yo hablo en el tema de las autoescuelas, a la hora de enseñar a un alumno o alumna a conducir, siempre hemos trabajado mucho la observación, pero en estos tiempos más. ¿Por qué? Porque siempre nos pasan patinetes por cualquier lado. Entonces es como, miras, no está, miras y de repente está. Entonces, mira muy bien, porque a lo mejor no lo has visto, al ir de oscuro, al venir tan rápido, entre los vehículos que no deben hacerlo. Entonces, la anticipación, la observación, la prevención de ese accidente, conducir de una forma defensiva. Entonces, es muy importante que los usuarios de este tipo de vehículos sepan cómo circular por la vía y cómo el resto de usuarios debemos circular para comportarnos respecto a ellos. Sí, nosotros en ese sentido, bueno, vamos un poquito por delante respecto de algún municipio de nuestro entorno. Ya tenemos una ordenanza de 2022 que regula el uso y la circulación de este tipo de vehículos. Y en este caso, pues la interacción con el resto de usuarios de la vía pública, como peatones, bicicletas, coches, etcétera. Pero hacemos y estamos haciendo alguna campaña de información por redes sociales, y estamos también implementando pues un programa formativo de educación vial para educación secundaria, para los menores que están en edad ya de poder circular con este tipo de vehículos a partir de los 16 años. Y esto es fundamental porque, bueno, conocer las normas y actuar sobre el núcleo de población más importante en el uso de este tipo de vehículos, que es la gente joven. Yo creo que es un elemento importantísimo para evitar, pues eso, los accidentes y la problemática que tenemos con ello. Es cierto que lo más preocupante pues son las propias características de la circulación de este tipo de vehículos. Son, pues bueno, tienen una velocidad importante y un perfil muy reducido. La gente desconoce las normas y hace uso de cualquier espacio, de cualquier rincón para circular con este tipo de vehículos, y eso da lugar pues a una alta accidentalidad. Entonces, pues yo creo que volvemos a lo mismo. La formación y el que quizá tuvieran algún tipo de permiso con carácter previo al uso de ello, pues sería lo más positivo. Sí, seguramente evitaría algún accidente. Sí. En Orihuela ya lleváis un año, casi 2 años, ¿no? Sí. Con la ordenanza. ¿Se ha reducido el número de accidentes desde que se puso en marcha esa ordenanza? Ya que es un municipio que está a puntito y otro que ya lo tiene un tiempo. ¿Habéis notado que la gente o la sociedad está más
informada porque, como bien has dicho, lanzáis vídeos, campañas en redes sociales, con esa ordenanza que ya... Sí, el regular y el tener una norma que de alguna manera pues bueno, supone el hecho de que pueda haber pues un control, una supervisión o en su caso una posible sanción por comportamientos inadecuados en la circulación con este tipo de vehículos, siempre ayuda de alguna manera a reducir pues este tipo de problemas. No obstante, estos últimos años lo que ha habido sobre todo ha sido un incremento exponencial importantísimo del número de usuarios, del número de vehículos y consiguientemente de los accidentes con este tipo de vehículos, con lo cual pues, no me atrevería a decir si el tener o no la ordenanza ha supuesto un factor importante en mayor o menor medida para reducir esos accidentes. Estoy convencido que las campañas que realizamos son importantísimas. El contacto con los conductores, con los usuarios de las vías, es fundamental. El darles 4 normas directas, el explicarles cuáles son los condicionantes y las obligaciones que tienen que llevar, es fundamental. Antes, cuando estaba hablando la compañera, me ha venido a la cabeza ese desconocimiento de las normas, hace que muchas veces veamos en carretera interurbanas nacionales, compañeros motoristas de la Guardia Civil parando patinetes que no pueden circular bajo ninguna circunstancia por esas vías. Imaginémonos lo que comentabas antes, Sandra. Sí. Comentabas respecto al que no los vemos, que no hay capacidad de reacción. Imaginémonos en una carretera comarcal, una interurbana de noche, sin luces y un patinete oscuro y que esa persona vaya de oscuro. Nos lo llevamos por delante, seguro, y con una gravedad importantísima. Entonces, todo eso es fundamental que lo conozcan para que no lo realicen. Es un peligro. De hecho, es una imagen que podemos ver, sobre todo, desde mi experiencia como ciudadana en esta comarca, en diferentes puntos por la zona de la costa, ¿no es así? Sí, correcto. Nosotros, en particular en la zona de la costa, tenemos una problemática importante porque además el perfil de usuario de este tipo de vehículos allí incrementa, digamos, la problemática en el uso de los vehículos. Son personas, pues bueno, la mayoría extranjeros, que desconocen todavía más, si cabe, la normativa en relación a la circulación y el uso de este tipo de vehículos. En muchos casos, pues bueno, ya sabemos qué implica el estar en una zona de costa, en verano, fines de semana, con el ocio y bueno, pues el consumo de alcohol y otras sustancias en esos periodos, y eso pues incrementa más, si cabe, pues la problemática de accidentes y de uso de estos vehículos. El problema fundamental, yo creo que es vamos, lo has descrito de maravilla, pero el problema fundamental es que esa gente que va a coger los patinetes no tiene la constancia o no asume que va a montarse en un vehículo. No. Eso es un juguete. Eso es una cosa para pasar el tiempo. Me monto y me da igual que ir borracho, me da igual ir por la acera en contradirección o incluso ir por una carretera en contra de los vehículos que vienen de frente. O sea, es una cantidad de barbaridades que unidas generan un peligro potencial que luego un conductor, un usuario de la vía que va tranquilamente y con todas las condiciones en su vehículo se encuentra con eso, y no es fácil salir adelante con un atropello o con una persona que puede quedar en mal estado. Es complicado. Es una situación muy, muy grave. Sí. Uno de los factores, creo yo, fundamentales a la hora de percibir y evitar los accidentes con este tipo de vehículos es el uso de los elementos de protección. Pero al igual que ocurrió en su momento con los ciclomotores o con los coches en cuanto al uso del casco o al uso del cinturón de seguridad, pues todo esto lleva normalmente un periodo de transición importante, durante el cual pues bueno, la gente no es consciente realmente de la importancia de hacer uso de esos elementos de protección, y bueno, pues las consecuencias y los daños que se producen por la falta de uso y la poca visibilidad en este caso de los usuarios de los patinetes, no llevar el casco, no llevar elementos reflectantes, etcétera, pues es una de, creo yo, de los factores que más inciden e influyen en la accidentalidad. Sí, estamos hablando sobre todo también de las normas, de la forma de circular, pero también accidentes en cuanto al tipo de patinetes.
Los patinetes, ahora mismo, hace nada, la DGT ha hecho una reforma de la norma el 21 de enero del 2024, en el que habla de unas características o unas cositas que tienen que tener los patinetes para poder tener un certificado. ¿Qué pasa? Que hasta ahora un patinete salía, necesitaba muy poquitas cosas para poder circular. El sello de la Comunidad Económica Europea, que no superasen los 25 km/h y los 1000 vatios. Y con eso a circular. ¿Qué pasa? Abrimos la puerta a un abanico enorme de vehículos que las empresas, las industrias, a sacar patinetes. Pero a lo mejor esos patinetes no son seguros para circular por las vías públicas con el resto de usuarios. Entonces, ha habido ahora una modificación y hay como una certificación, necesitan una certificación para que esos patinetes cumplan una seguridad y puedan circular por las vías públicas. O sea, que estamos centrándonos también mucho en desconocimiento de normas y tal, pero también desde ahí la DGT, desde arriba, por lo menos ya están dando como unas pautas que qué tiene que tener el patinete para poder circular. Por ejemplo, estábamos hablando de la visibilidad. A partir de ahora, los nuevos patinetes que se compren, que tienen que tener el certificado, deben llevar ya luces. Y el claxon, timbre, ¿no? Catadióptricos. Bueno, en el BOE hay un montón de todas las cositas que se necesitan, pero que es muy importante. De todas formas, pues esto, que la gente sepa también que a partir de ahora nos están poniendo lo que es que necesitamos ese certificado, que es una chapita que se le pone al patinete, que a partir de ahora lo compramos, cuando lo compremos tiene que estar certificado. En la página de la DGT hay un listado con todos los que ya cumplen esa homologación, pero los patinetes que tengamos antiguos todavía los podemos utilizar, ¿vale? Hasta el 21 de enero del 2027 se pueden seguir utilizando. Lo que pasa es que llega el 21 de enero del 2027 y no tengo la homologación de mi patinete porque no cumple tal. Podemos pedir nosotros en laboratorios decretados por la DGT la homologación de ese patinete, pero tenemos que cumplir esas normas. Se paga una tasa, no sé, creo que están entre los 30 o 100 euros y nos lo pueden homologar, pero en laboratorios designados por la DGT. Entonces eso también es muy importante, que vayan regulando un poquito los patinetes o los VMP que pueden circular por las vías públicas, porque no cumplían medidas de seguridad. No todos. Yo estaba pensando que yo creo que tenemos casi todos los municipios ese tipo de circunstancias. Ha tocado antes el compañero el tema de la educación vial, fundamental, tanto para vehículos que luego irán a la autoescuela, como para este tipo de vehículos. El informar desde pequeños que tienen que tener una serie de normas, que hay una serie de peligros, que hay una serie de circunstancias importantes. Pero yo creo que los padres, en los cuales me uno, no hacemos las cosas bien, porque no puede ser que regalemos un patinete a un hijo, a un sobrino, a un primo que tiene 8, 9, 10 años, cuando realmente no debería conducir ese patinete. Nosotros, en la transposición que se ha hecho a la ordenanza municipal, efectivamente se establece el límite de los 16 años como mínimo para poder llevarlos, o aquellos que, siendo menores de 16, tengan la licencia del A2, que entonces se supone que ya han tenido una preparación, que tienen unas nociones, que tienen un control de ese deambular por las calles, ¿no? Yo creo que ahí sí que tenemos que ser muy potentes y que tenemos que hacer una labor informativa y presencial, en este caso de los cuerpos de la policía local, en esa educación vial, que creo que es vital. De hecho, en algunas experiencias que he tenido en el pasado en temas de educación vial, al final es el propio niño, el propio pequeño, el que le dice al abuelo, al padre o a la madre que, oye, que tienes que ponerte el cinturón, oye, que tienes que... Entonces, de alguna forma, eso le ha calado tan dentro que lo traslada a los usuarios, a los conductores. Yo creo que es muy importante. Esa labor educativa es fundamental. Sí, totalmente. Los niños son los que mejor aceptan las normas. A los mayores nos cuesta más aceptar las normas, pero los niños, tú le dices una norma y te la va a cumplir. Como norma general, te la va a hacer cumplir. Y te la va a hacer cumplir y te va a decir cuando eso no está bien. Por eso es muy importante la labor que hace también la policía local, cuando va a los colegios, explica parques de tráfico, la forma de circular. Hay unas actuaciones por parte de la policía y el resto de usuarios para llegar a esa formación a todos los usuarios que es impresionante.
¿qué consecuencias tiene el incumplimiento de esas normas de pues un paso de peatones hay que cruzarlo con el patinete en la mano, no se puede circular por la acera, el consumo de alcohol o otro tipo de sustancias? Si se pilla a una persona con cualquiera de esas, ¿qué sanción puede tener? Porque lógicamente un patinete no tiene puntos, ¿no? ¿La sanción es económica o qué tipo de sanciones puede acarrear? Pues dependiendo la ordenanza. En principio, la circulación con este tipo de vehículos está sujeta a las mismas normas y al mismo ordenamiento que el resto de vehículos. Es decir, a partir de que se dicta la instrucción técnica por parte de la Dirección General de Tráfico, en unión de la Fiscalía de Seguridad Vial, la aplicación de las normas en relación al uso y circulación con estos vehículos es igual que el resto de vehículos. Es decir, no se puede circular bajo los efectos del alcohol o otras sustancias, hay que cumplir y respetar las mismas normas de circulación que el resto de vehículos. Pero bueno, yo creo que en este sentido el problema principal es la falta de conciencia, como comentaba el compañero, por parte de los usuarios de que realmente están usando un vehículo que tiene a todos los efectos legales y jurídicos la consideración de vehículo, y en ese sentido yo creo que vamos un poco por detrás de lo que es la problemática social. Es decir, esto ya lleva años un poco, digamos, en el candelero, y el Estado, yo creo que haciendo uso de sus facultades, que es quien puede y debe regular el uso de este tipo de vehículos a nivel nacional para que sea todo más homogéneo y normalizado, pues ya debería haber dictado unas normas en ese sentido, con carácter general, para que no estuviéramos un poco al albur de que cada municipio, a través de sus ordenanzas, regule o no el uso de este tipo de vehículos, con, además, como comentaba el compañero anteriormente, las diferencias y las discrepancias que puede haber entre un municipio u otro en relación a cómo hacerlo, ¿no? Y eso nos viene en contra de la seguridad. Porque si hay distorsión entre diferentes municipios, al final, si ya tienen un lío monumental, si además añadimos las diferencias entre unos municipios y otros, es importante. Bueno, yo, como tenemos para publicar la ordenanza, sí que tengo el cuadro de sanciones. No te voy a comentar todas, pero por ejemplo, en las catalogadas como leves, por ejemplo, hablábamos antes de las distancias. Circular sin bandera en una distancia de separación de 1 metro respecto a peatones, perjudicando o desentorpeciendo el tránsito de los mismos, el importe son de 80 euros. Estacionar fuera de las zonas habilitadas. Un problema enorme que tenemos en los municipios es la obstaculización de las aceras, de zonas que reservadas a otro tipo. Entonces, todas esas cuestiones que, no siendo graves, sí que son parte de esa actuación, pues tienen una sanción, en este caso también de 80 euros. Voy a comentar alguna grave. Por ejemplo, circular en un VMP sin tener la edad mínima permitida para ello, lo que acabamos de comentar. Pues estamos hablando de 200 euros de multa. Al final, yo creo que en todo, en el tema de circulación, cuando nos pica en el bolsillo, sí, es cuando el tema de los límites de velocidad, la gente normalmente, ¿por qué lo cumple? Hoy en día los coches están preparados para correr sin ningún problema, última generación, 160, 180, es que no te das ni cuenta porque pisas y se va el coche. Pero ¿podemos ir a esas velocidades? No. Y menos a esa cantidad de diferencia entre la permitida y la velocidad real. Con lo cual, ¿por qué vamos a menos velocidad? Porque tenemos miedo a la multa económica y a la deducción de puntos, que en algunos casos hace que gente que se dedique a la conducción de forma profesional pueda llegar a perder el carnet de conducir. Entonces, todo eso al final es un aviso para navegantes que hace que vayamos en mejores condiciones. Por ejemplo, comentábamos lo de los cascos. Circular con cascos o auriculares conectados a aparatos receptores, 200 euros. Y si entramos ya, comento una de las muy graves, y lo hemos comentado ya, las tasas de alcohol. Estamos hablando de una infracción muy grave y tasada en 500 euros. Realmente, a mayor situación de potencial peligro, se establece una multa
y mucho más gravosa para el conductor. ¿Y no creéis que son insuficientes únicamente sanciones económicas? Porque al final es verdad que cuando nos pican el bolsillo pues nos duele, ¿no? Y por eso queremos seguir manteniendo esa velocidad para que no nos pille ese radar o por cualquier cosa. Al final es que pensamos más en el bolsillo que en el mal que podemos provocar. La seguridad. Entonces, ¿no creéis que son insuficientes? Porque al final a una persona que tiene un coche le quitan puntos y le pican el bolsillo, pero le quitan puntos y le pueden quitar hasta el carnet. Pero una persona con patinete, solo al final es el tema económico, porque el patinete al final lo pueden seguir usando, ¿no? Sí, pero eso será, tendremos que concienciar. De alguna forma tenemos que concienciar, porque es que tenemos que llegar de alguna forma a la juventud que utiliza los patinetes para crear una seguridad vial, una concienciación, campañas de que ellos también vean el peligro que tiene y el riesgo que puede tener, porque por ejemplo, un accidente a 25 km por hora, que estábamos hablando antes, sin el casco caes y es que puede ser letal, puede ser fatal. Entonces, tenemos que hacerles llegar la importancia de cumplir las normas y que sean seguros en la circulación. Entonces tenemos que llegar a ellos. ¿Cómo? Pues con campañas, como estamos haciendo, redes sociales, la policía local de Orihuela se mueve mucho por redes sociales, entonces llegar a ellos, las campañas, aparte de que conozcan las normas, que conozcan el peligro y las consecuencias de ello. Sí, totalmente de acuerdo. Y además creo que ya lo hemos estado comentando antes. La labor formativa, la labor educadora que debemos tener en las calles es la base fundamental para que esto vaya mejor. No son, las denuncias es el último extremo cuando ya has cubierto esas primeras fases que son las de educación. Yo estoy completamente de acuerdo en que tienen que pasar a hacer un curso, reciclaje o lo que sea por una autoescuela. De alguna forma tienen que tener unas nociones básicas y mínimas para poder conducir. Educación, esa instrucción por parte de los agentes de la autoridad que estamos dedicados al tema de la seguridad en nuestros municipios. Y luego, finalmente, tenemos que llegar aquí, a la sanción, que efectivamente no es la solución, pero es la forma de limitar todas esas personas que van a estar conduciendo en malas condiciones. Otro tema también creo que muy importante que hay que poner sobre esta mesa es la importancia de poner consenso, ¿no?, entre las ordenanzas municipales de municipios, por ejemplo en este caso de la comarca, sobre todo limítrofes. Hay muchos municipios aquí, como vosotros, Rojales, ¿no?, Benijofar y Formentera, que estáis unidos y al final seguramente entre un municipio y otro no hace falta salir a una comarcal, pueden ir puebleando, ¿no?, por calles en los que sí se puede circular por patinetes por temas de institutos o por tema laboral. Entonces es importante, ¿no?, que entre municipios se haga una ordenanza similar. Sí, tenemos que tender a tener un conjunto de medidas que sean, si no similares, casi calcadas. Lo ha comentado muy bien José Manuel, el tema de que la DGT, la madre que tiene que velar por sus hijos, que somos todos los usuarios de las vías, efectivamente debería generar una línea jurisprudencial o una línea legal que dirija esa normativa, que esa normativa sea para todos igual, independientemente de que luego nos rijamos por nuestras ordenanzas municipales, pero dentro de los límites que nos marque la legislación de la Jefatura de Tráfico. Creo que es fundamental. Sí, es algo importantísimo porque en definitiva luego pues cada municipio pues tiene su problemática, su idiosincrasia y sus particularidades, y si no hay alguien, en este caso la Dirección General de Tráfico, el Ministerio del Interior, quien de alguna manera homogeneiza y regula este tipo de normas, pues luego nos encontramos con que, bueno, pues cada municipio un poco actúa con su mejor saber y entender, pero de forma diferente. La tendencia en este sentido y en relación a esta cuestión es creciente. La problemática de la movilidad es creciente y yo creo que el uso de este tipo de vehículos cada día va a ir a más, porque el parque móvil, sobre todo en las ciudades grandes o con un parque móvil ya importante, pues a veces se hace insostenible, porque bueno, las infraestructuras, el urbanismo no permite pues dar cabida a lo mejor
ya más vehículos. Entonces, pues bueno, yo creo que es algo que se debe de afrontar, como ha hecho, por ejemplo, aquí el Ayuntamiento de Orihuela a través del Plan de Movilidad Sostenible, que ya se aprobó en 2022, al igual que la ordenanza, tiene que ir un poco de la mano con el tema de regular a nivel nacional pues el uso de este tipo de vehículos. En nuestro día a día, pues vamos caminando, ¿no?, por la calle, no hablo de policías, sino nosotros, y los que no vamos caminando, vamos a comprar, vamos al colegio, vamos a trabajar, y vemos situaciones, ¿no?, que nos crean desconcierto con respecto a este tipo de vehículos. No conocemos normativas, no conocemos ordenanzas, a lo mejor tenemos nociones básicas. ¿Puede la sociedad denunciar este tipo de infracciones de alguna manera cuando crean que es peligroso para sus vecinos? Sí, en materia de tráfico todo es, al igual que en otras cuestiones, todo es denunciable, y bueno, cuando se observa un comportamiento inapropiado que en definitiva puede perjudicar tanto a la seguridad vial como al propio usuario que lo denuncia, requiriendo a los agentes, en este caso de tráfico, de la policía local o de la Guardia Civil, se puede solicitar el realizar una denuncia con carácter voluntario, que no tiene, digamos, la presunción de veracidad que tienen las denuncias que formulan los agentes de tráfico, pero que igualmente, apoyada con pruebas o con testigos que acrediten que ha habido un comportamiento inapropiado, van a ser sancionadas igualmente. Hemos estudiado lo mismo. Lo ha dicho perfecto. Tal cual. Me he acordado de una cosa, me gustaría aprovechar el medio y la posible difusión que tenga esto, comentar una anécdota. En China, por ejemplo, no dejan meter los patinetes dentro de las casas para cargarlos. Tienen fuera cargadores. Y ahora mismo en la cabeza tengo un proyecto de formación con tema de bomberos, un tema dirigido a incendios, y me gustaría recomendar a todos esos usuarios de patinetes, que es una costumbre que es bastante común, el dejar conectado el patinete justo a la puerta de la entrada de casa. Digo que no se ponga ahí porque en el momento que haya un conato de incendio o un inicio de incendio, si está en la misma entrada, nos va a imposibilitar salir. Entonces, cualquier otro lugar de la casa que no sea la entrada. Además, se da la circunstancia que es un sitio común donde la mayor parte de la gente que utiliza patinetes llega, conecta y lo deja justo a la entrada. Y es muy peligroso. Hay un montón de incendios, un montón de problemas, sobre todo fundamentados por lo que comentabas antes, Sandra. El que no hay una normativa, no había una normativa, y es verdad que todo el mundo compraba patinetes de donde sea, de Taiwán, de China, a través de Internet, y al final no sabes lo que estás comprando, no sabes los componentes que tiene y las características de seguridad que tiene esos componentes a la hora de hacer la carga. Ya hemos oído hablar de explosiones e incendios con móviles cuando están cargando, exactamente igual con los patinetes. Mucho cuidado, por favor. Qué interesante. Sí, en este sentido yo creo que realmente el periodo de transición que se ha establecido de 3 años para normalizar y acreditar las características técnicas de este tipo de vehículos, yo creo que ha sido excesivo, porque 3 años para que un vehículo que en este caso pues no tiene un importe o un coste excesivamente importante cumpla o no con los requisitos técnicos, con las características de seguridad y sobre todo con las características de identificación del vehículo al objeto luego de poder pues hacer lo que corresponda, ¿no? Cuando hay un uso inapropiado o se comete una infracción, difícilmente a veces puedes dirigirte contra el titular o propietario de ese vehículo cuando no se puede identificar apropiadamente. Y nosotros en ese sentido tenemos un problema importante en la zona de la costa, porque allí pues los vehículos se abandonan, se dejan en cualquier lugar y luego es un problema a la hora de poder gestionarlo. Y ya por último, se nos está acabando el tiempo, pero antes de terminar me gustaría que, sobre todo vosotros, ¿dónde puede encontrar un ciudadano esa ordenanza municipal sobre los vehículos de movilidad personal? Y también que digáis unos tips, al que ya haya evitado alguno durante el programa, pero ¿qué tengo que tener claro si quiero adquirir un vehículo de movilidad personal y ser responsable con él? Así que si quieres empezar, Iñaki.
Pues yo creo que fundamentalmente es el tema de el lugar y el momento de la compra. El momento de la adquisición es fundamental, saber que lo compres a una empresa que tenga esas homologaciones, que tenga esa certificación, que el patinete sea de garantía, que cumpla una serie de requisitos de seguridad, que es importantísimo. No solamente que nos salga 50 euros más barato, sino que vayamos a un proveedor que realmente nos dé garantía, porque al final eso va a determinar que no tengamos problemas. Hay un dicho, supongo que será muy viejo como yo, que lo barato sale caro. Al final, eso que dejas de pagar por un lado, lo vas a pagar por otro, o vas a tener unas contraprestaciones menores en autonomía, en tiempos de carga, etcétera, etcétera. Pero fundamentalmente es el tema de la seguridad. En cuanto a lo que has comentado de la búsqueda, yo creo que hoy en día todos los jóvenes que se mueven en patinete, estoy seguro que el 95% al menos, tienen un acceso a las redes muchísimo mejor que el nuestro, muchísimo mejor. Al final está todo en la red. O sea, es el meterte en un momento y buscar qué tengo que hacer para adquirir un patinete, qué tengo que hacer cuando voy a ser conductor de patinete. Por un lado, vas a acceder a la legislación nacional y por otro lado, hoy en día en los municipios, en todos, tienes un apartado dentro de la página web del municipio que es la sede electrónica y hay un tablón de anuncios. Ahí vas a poder sacar toda la legislación municipal que quieras, ordenanzas municipales de todo tipo, actos que hayan pasado por el Pleno. Todo lo que necesites saber vas a tener acceso rápido y además eficaz, eficiente. Muchas gracias. Sí, efectivamente, como dice el compañero, las normas básicas en relación a este tipo de vehículos, el manual técnico sobre características de este tipo de vehículos, la instrucción técnica que regula de alguna manera las características y el uso de este tipo de vehículos, está publicado todo en la página de la Dirección General de Tráfico. Y en cuanto a las normas municipales, las ordenanzas municipales, como bien ha dicho, vienen todas publicadas en el boletín oficial de la provincia, de cada provincia respecto de cada municipio, o en el tablón de anuncios del municipio correspondiente. Es decir, algo que cualquier usuario o chaval de hoy en día con relativa facilidad es capaz de obtener y buscar. Sandra. Nada, aparte de eso, de que lo que han comentado mis compañeros, que están todas las instrucciones en internet, que pueden verte la instrucción de cada ayuntamiento y tal, informarse un poquito sobre normas. Si es que es muy fácil, te metes o si no, a la autoescuela, te acercas, mira, yo quiero saber las normas de circulación básicas, un manual, te lees un poquito la circulación por internet, fíjate, las redes sociales, todo nos dan... cuando alguien quiere hacer algo, hay tutoriales de todo, pues también hay formas de circular, las policías, las autoescuelas, montamos muchas veces o mandamos muchas cosas, pues hay muchos mensajes por internet, por redes sociales, entonces el informarse un poquito, conocer un poquito las normas antes de ponerse a circular con el resto de usuarios de la vía, ser un poquito seguros. Yo, si me permites, daría una nota. Sí que es importantísimo la búsqueda de esa información, pero también es importantísimo el que contrastemos la información. Sí. Y sobre todo que no nos dejemos aconsejar de los amigos, amigas, que igual a veces nos dicen cosas que creen ellos que están bien, igual no se corresponden con la realidad. Entonces, como siempre, tienes que ser crítico y tienes que buscar la información y filtrarla. Correcto. Y también en páginas oficiales. Muy importante, muy importante, porque también otro problema que tenemos, que también da para largo, es la sobreinformación que tenemos en esa ventana tan grande que es Internet. Pues muchísimas gracias, Iñaki Esparza, intendente jefe de la Policía Local de Rojales, gracias por venir. También a José Manuel Rech, inspector de la Policía Local de aquí de Orihuela, y a Sandra Ruiz, profesora de formación vial de la Autoescuela Orihuela. Muchísimas gracias por compartir esta mesa redonda aquí en Televisión Vega Baja. Seguro que a nuestros telespectadores y telespectadoras les ha servido de mucho y seguro que se están pensando en comprar un patinete o en alquilar alguno en alguna salida. Ya tienen cositas más claras de lo que tienen y de lo que no tienen que hacer. Así que también muchísimas gracias a todos ustedes que están al otro lado de la pantalla. Muchísimas gracias por estar aquí una semana más y, por supuesto, hoy les digo que circulen con mucha precaución con estos patinetes si lo van a coger. Hasta la próxima semana. Muy buenas noches.